Señor. ¿Qué le parece si vamos a nuestras Biblias? Vayamos, por favor, acompáñenme al libro de los Salmos. Vamos a ir al libro de los Salmos y nos vamos a ubicar precisamente en el Salmo 142. El Salmo 142 y el versículo número 7. Hoy queremos hablar acerca de las almas encarceladas, aquellas personas que en algún momento se sienten encarceladas, se sienten aprisionadas, sienten que en algún momento hay algo que puede estar cautivando sus vidas, cautivándoles y no les permite quizás desarrollarse o en algún momento no les permite ser libres de la situación en la que se encuentran. En este capítulo que vamos a leer, en este salmo, David está enfrentando una situación bastante difícil. Cada uno de nosotros podemos recordar el escenario que David le tocó que vivir como resultado de la persecución que le dio el rey Saúl a David. Saúl comenzó a perseguir a David no por unos días, ni tampoco por unas semanas, sino que Saúl comenzó a dar persecución a David por varios años, como resultado de que Dios desechó a Saúl de su reinado. Por supuesto, producto de la desobediencia y quizás de una obediencia aparentemente parcial, porque eso es lo que hizo Saúl, obedeció a Dios de una forma parcial. Dios lo desecha y por esa razón es que hemos hablado en otras oportunidades, en otros mensajes, la importancia de poder obedecer a Dios de una forma total. Dios no quiere que le obedezcamos en unas cositas sí y en otras no, solo en algunas cosas que nos convienen o que puedan ser favorables, no. Dios desea que le obedezcamos en todas las cosas, pero producto de eso entonces es que Saúl comienza a sentir ese celo, esa envidia, porque Saúl comienza a ver cómo Dios lo ha rechazado a él y cómo es que ya Dios ha levantado un sustituto. Imagínense, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil el poder saber que en algún momento con usted y conmigo puede darse lo que allá en Apocalipsis dice: retén lo que tienes. ¿Para qué dice la palabra? Para que ninguno tome tu corona, para que ninguno ocupe nuestro lugar. Por eso usted, que Dios le ha dado algo, consérvelo, aprécielo, estímelo, valoricémoslo, porque si no lo estimamos puede ser que Dios pueda prepararse a alguien que sí lo puede estimar más de lo que nosotros lo estimamos. Pero bueno, ese es el celo que le entra a Saúl y como resultado de ello, entonces Saúl comienza a darle persecución a David. Y producto de esto es que David, en el versículo número 7 del Salmo 142, por favor, acompáñeme con su Biblia. David ya está cansado de estar atravesando esta serie de persecuciones. Y David le dice al Señor: saca mi alma. Escuche qué oración con tanta desesperación. Dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon, dice, los justos, porque tú me serás propicio. O perdón, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. David, mis hermanos, está desesperado, en una situación desesperante, deseando el que ese proceso de persecución pueda terminarse de una vez para siempre. Yo no sé si en algún momento usted se ha enfrentado a una situación de persecución. Yo espero que no, pero no sé si en algún momento usted ha sido víctima de alguna persecución o si en algún momento ha sido víctima de alguna amenaza. Pero qué difícil, mis hermanos, es cuando nos enfrentamos a una serie de situaciones que nos vienen a agobiar, que nos vienen a atemorizar. Y que en algún momento nosotros quizás podríamos sentirnos como que al descubierto, porque déjeme decirle, dentro de las huidas de David, David se iba a esconder a la cueva de Adulam.
David de la cueva de Adulam se iba a la cueva de Engedi. Y David andaba de cueva en cueva, David andaba de un lugar a otro. En otra oportunidad se hace fingir una persona incoherente, una persona loca. David comienza, y con el perdón de ustedes, pero eso es lo que la palabra dice, comienza a babiar, fingiéndose una persona incoherente, una persona loca, para no ser descubierto. Como resultado de esa persecución que Saúl le está dando. David estaba cansado ya de esa situación de persecución. Él ya quería salir de ese escenario tan negativo que Saúl le estaba dando. Y por eso le preguntaba hace un momento, no sé cuántos han tenido quizás la experiencia negativa de sufrir la persecución de alguien o la amenaza de alguien. Yo recuerdo hace algunos años atrás nos dirigíamos allá a Villahermosa, íbamos a ir a ministrar consolación a la familia de unos hermanos que acababan de perder a su familiar, porque la hermana creo que había muerto de cáncer. Y a nosotros nos habían enviado para ir a ministrar consolación a esta familia. Pero dentro del proceso recuerdo de que mi hermano estaba interesado en poder adquirir un carro para poderlo poner a trabajar, ¿verdad? En el tema del taxi. Y él estaba trabajando en una empresa y por el trabajo no podía. Y entonces me dice, haceme favor, anda a revisar el carro, anda a ver cuáles son las características, el estado. Y si se ve bien, pues hacemos negocio al siguiente día. Era hasta, ¿cómo se llama ahí? Santa Elena Varías, lugar famoso, tiene mala fama. Y bueno, nosotros desconocíamos de la realidad del lugar. Y vamos, nos dirigimos. Supuestamente era una persona cristiana con la que nosotros íbamos a hacer el negocio. Y la persona que sí, hermanito, aquí le estoy esperando, que por aquí les espero para que vengan. Y la persona hablaba tan bonito como cualquier cristiano. Nosotros, y nosotros lo habíamos contactado precisamente en una radio cristiana. Usted sabe que de alguna manera entre cristianos pareciera que hay un poco más de confianza, ¿verdad? Por la cuestión de la honestidad, la transparencia, entre otros principios. Nosotros íbamos, pero al ver que por alguna razón empezaron a darse unas situaciones como que negativas en el camino, yo estaba pensando regresarme. Y mi esposa me dice, mira, ya vamos en el, ¿para qué te vas a regresar si ya viniste a gastar gasolina? Mejor vamos, hagámosle favor a tu hermano, me dice. Y bueno, yo dije, vamos, tienes razón. Cuando llegamos al lugar, llamo a la persona, le digo, mire, ya está aquí en el punto de referencia que me dio. ¿En dónde está? Me dice, mire, estoy aquí arriba. Era como, el lugar era un lugar asolado, era montañoso. Y me dice, aquí estoy arriba, me dice, venga, se suba. Y cuando nosotros vamos y llegamos a una aparente finca donde se ve todo abandonado, ¿verdad? Estaba el lugar abandonado completamente. Había una puerta de malla, ¿verdad? Pero el lugar se miraba todo enmontado. La puerta o el portón que había ahí con malla pareciera como que nunca lo habían abierto. Entonces me dice, no, me dice mi esposa, esta es una trampa, vámonos. Y de hecho así lo hicimos. Comenzamos a retroceder. O sea, comenzamos a caminar porque la camioneta la habíamos dejado abajo. Mis hijas estaban allá abajo. Una señorita que nos había acompañado andaba con nosotros. Y nosotros vamos. Pero cuando nosotros nos pegamos el regresón, la persona estaba en una parte alta, dentro de árboles, con una escopeta. Y me dice, dame todo lo que tenés. Y yo cargaba dinero.
y cargaba un dinero que no era mío, porque yo había hecho cambio, porque había un hermanito acá que por su negocio necesitaba monedas. Y yo de la iglesia central había traído, eran como 700 o 800 quetzales. Y necesitaba, porque a mí ya me habían dado los 700, 800 que yo los cargaba en mi bolsa. Aparte el dinero que yo cargaba mío, que más o menos hacía alrededor de unos 1,300 o 1,400 quetzales. Me acababa de comprar un celular nuevo. Todo se fue con Pancho, el hombre. Y yo dije, ¿para qué me voy a resistir? Me voy a oponer estos no se tientan el alma. Yo pensaba en mi esposa, yo pensaba en mis hijas. Y pues le lanzo la billetera, el hombre estaba arriba, tirámela. Y yo le lanzo todo y nos vamos con mi esposa. Nos vamos. El problema es que después de esa situación íbamos nerviosos, íbamos tensos. Y la señorita que andaba con nosotros nos decía, allá vienen. Porque miraba que venía un carro atrás de nosotros. Y nosotros con esa desesperación y con esa angustia que comenzamos a atravesar, ¿sabe qué pasó? Era primera vez que íbamos a aquel lugar. No encontrábamos la salida. Un lugar montañoso, un lugar que tenía, sí, y si hubiese habido ya no tenía celular. Dice mi esposa, no había Waze, pero si hubiera habido, ni para qué me hace, si ya no tenían, me lo acaban de pescar, diría mi hermana. Habían robado mi celular. Cólera me dio, ¿sabes? Pero digo esto, mis hermanos, porque qué desesperante y qué angustiante es cuando comenzamos a sentir la persecución de alguien. Y la señorita que andaba con nosotros nos ponía más nerviosos. Porque nos decía, ahí vienen. Y ella miraba cualquier persona o cualquier carro que venía, ahí vienen, nos están siguiendo. Y nos metía esa desesperación. Y qué incómodo, mis hermanos. Es vivir ese momento tan tenso, tan negativo, cuando sabemos que, y quizás cuando puede ser que no nos estén siguiendo, porque en efecto a nosotros no nos dieron persecución. Pero la misma situación que vivimos hizo pensar a la muchacha que sí nos estaban persiguiendo. Y al final de las cansadas logramos encontrar la salida, el camino. Y entonces nosotros íbamos a la casa de la familia, supuestamente a ministrarles paz, consuelo, fortaleza por el familiar que habían perdido. Y los que realmente necesitaban ser ministrados éramos nosotros, por la experiencia que habíamos vivido. Pero digo esto, mis hermanos, porque David está atravesando un momento bastante difícil. David está atravesando un momento de persecución, en donde Saúl no lo está buscando para felicitarlo, para estrecharlo. Saúl lo anda buscando para matarlo. De hecho, Saúl en varias ocasiones lanzó su lanza, y porque David se hizo el quite, dirían acá los muchachos, ¿verdad? Es que no le voló la cabeza o no se le incrustó. Pero Saúl andaba buscando a David para matarlo. Imagínese usted un momento experimentando esa situación, donde usted sabe que alguien le está persiguiendo. El día de hoy leía que una persona camino a carretera al Pacífico, iba en su vehículo, un carro se le atraviesa, se le mete a los Rex, dijo alguien por ahí, ¿verdad? A lo agresivo, ¿verdad? A lo macizo, dicen acá en Guatemala. Y se le metió. Y la persona molesta, a veces, quizás, ¿verdad? En algún momento hemos tenido algún impulso así, ¿verdad? Digo hemos tenido porque para querer alcanzar a la persona y decirle, ¿qué le pasa, amigo? Y la persona precisamente acelera, y cuando la persona se ve que el cliente de atrás le está bocinando como para decirle, ¿qué le pasa? El otro le saca el arma. Yo no sé cuántos vieron esa noticia el día de hoy, pero le saca el arma y se la enseña.
y comienza a manifestarle amenazas, quizás de muerte o sencillamente para intimidar, ¿verdad? Quizás no para matarlo, pero sí para intimidarlo. Y la persona, al ver que le sacan el arma, le pone el pie al acelerador y se va. Pero se da cuenta, porque es el testimonio que comparte con imágenes y pruebas que puede constatar o pueden evidenciar que realmente experimentó eso. Dice que el cliente comenzó a acelerar también y a darle persecución. Imagínese cómo puede sentirse alguien al saber que alguien está amenazándolo o está intimidándolo. Es un momento bastante difícil, bastante negativo. Y ante esa situación, uno desesperadamente desea salir de esa situación o de esa condición bajo ese escenario que se está viviendo. Y David por esa razón es que le dice a Dios: saca mi alma de la cárcel para que te alabe. David sentía que su alma, su vida, había estado encarcelada por mucho tiempo, por muchos años. David, el dulce cantor de Israel, que es el título que se le da o el atributo que se le da a David. Un hombre apasionado por Dios, un hombre acostumbrado a estar en el templo de Jehová, alabando y glorificando su nombre, ahora ha sido privado de estar en la casa de Dios, de estar en el templo, rindiéndole culto, rindiéndole homenaje, rindiéndole adoración al Todopoderoso como resultado de la persecución que le están dando. Y por eso David desesperadamente le dice: saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Era un momento bastante difícil, mis hermanos amados. Y quizás David por algún momento es probable de que haya perdido la esperanza, porque a veces a nosotros humanamente nos puede pasar. O de repente, ¿verdad? David fue lleno de temores, de miedos, de inseguridades, y hasta cierto modo pudo haber pensado de que Saúl lo iba a encontrar y lo iba a matar. David ya estaba desesperado y estaba cansado de esa situación. Pero cuando David empieza a orar al Señor, sin duda alguna, el Dios al que David le clamó que le sacara de esa cárcel en la que él se encontraba, le pudo dar la solución para la gloria de Dios. Y yo estoy seguro de que en este tiempo hay muchas personas que en algún momento pueden sentirse quizás bajo ese escenario o bajo otras realidades, pero en donde muchas veces podríamos sentir que nuestra alma se encuentra encarcelada como resultado del momento o de la vivencia que estamos atravesando. Yo no sé si te recuerdas, Lolito, cuando fuimos ya sabes, ¿verdad? ¿Te recuerdas tu watch, el Apple? No, es que lo quiero compartir, ¿saben por qué? Porque en esa oportunidad que fuimos a hacer ese retiro, ya hace, imagínense cuántos años podrá ser, Lolito, ¿no te recuerdas? Tal vez, yo no sé si hayan sido alrededor de unos 10, 12 años o quizás más. El asunto es que andábamos allá en Zumpango, ¿verdad? Y fíjense que nosotros experimentamos algo bien difícil, porque como ya lo hemos compartido, a todos nos asaltaron, a todos nos despojaron de nuestras pertenencias. Pero a diferencia de todos los carros que íbamos en esa ocasión, a mí me pasó algo muy particular, a diferencia de los demás hermanos, porque el último carro en quedarse ahí fue el mío. A todos, aparte de robarnos relojes, billeteras, arrancarle los radios a los carros. Cuando a mi camioneta le arrancaron el radio, yo no sé qué le reventaron, porque eso nada, hay que tomarse el tiempo para agarrar desarmadores, cortalambres y cortar con... No, eso es a los Rex, ¿verdad? Nuevamente, a lo agresivo. Arrancaron quebrando consolas del tablero. Y en ese forcejeo le rompieron algunos cables a mi camioneta. De modo de que cuando yo quise arrancar la camioneta, no arrancaba.
y no tenía cómo llamar a los hermanos que ya se habían ido, los ingratos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes andaban conmigo, Lolito, en mi carro. Yo creo que sí, ¿verdad? Ya a mí no andabas esa vez. Ay, carnudita. Ay, carnudita, le veo. Bien andaba. Así, iban atrás, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que no arrancaba la camioneta. No arrancaba el carro. Y los hombres ahí armados. Y yo con la mayoría que llevaba eran niños y mujeres. Eran niños y mujeres. Solo creo que David andaba conmigo y porque el hermano andaba manejando, el de la chumpa andaba con el hermano Juanito. El asunto es que no arrancaba la camioneta. Y yo ahí entre los hombres armados viendo que le habían arrancado y viendo si conectaba un alambre con el otro. Y ya para eso ya había pasado bastante. Y yo estaba nervioso. Porque yo dije, ¿en qué momento a estos hombres se les ocurre secuestrar a alguna de las hermanitas que andan con nosotros? O agarrar a un niño, a una niña. Y qué momento tan difícil, mis hermanos. Tan desesperante. Y de repente, cabal, logro enlazar o empalmar un alambre. Y cuando yo veo, me da luz en el tablero. Y cuando le doy switch, cabal, arranca la camioneta. Pero ya para eso, ya habían pasado varios minutos. Ya todos los hermanos ya estaban allá en el pueblo tomando agua para quitarse el susto y ya relajados, yo con los nervios de punta. Y qué difícil, mis hermanos, situaciones así. Y eso es precisamente lo que David está viviendo. Y por eso David le dice, saca mi alma de la cárcel, sácame de esta situación. David ya estaba desesperado de ese momento de persecución tan negativo, tan contrario. Pero como bien le decía hace un momento, nuestra realidad puede ser bajo otro escenario, bajo otras circunstancias, en otro contexto. Por eso, por favor, acompáñeme con su Biblia, capítulo 19, primer libro de Reyes, versículo número 1 en adelante. Aquí podemos ver a otro hombre atravesando la misma situación, que su alma se encuentra encarcelada como resultado de las amenazas que comienza a tener o comienza a recibir precisamente por una carta. En algunas oportunidades nosotros hemos sido víctimas de amenazas, hemos conocido personas que les llaman para extorsionarlos. Y qué difícil, mis hermanos, es recibir esas llamadas de amenazas de muerte. Qué difícil es poder recibir una llamada de extorsión. No es nada agradable. A Elías, a ese profeta de Dios, le llega una carta, le llega un mensaje. Verso 1 del capítulo 19 del primer libro de Reyes dice: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Verso 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana, oiga, si mañana a esta hora o a estas horas yo no he puesto tu persona como a la de uno de ellos. Jezabel le mandó amenazar a Elías diciéndole: Elías, así como tú le diste muerte a todos los profetas y los decapitases, mañana a esta misma hora así vas a aparecer. Y vas a aparecer en primera plana en las noticias. Imagínense, ¿a quién no le va a dar temor? ¿Quién no se va a angustiar bajo bajo un mensaje de amenaza de muerte de esa naturaleza? Cualquiera, mis hermanos, se va a afligir, se va a angustiar, se va a atribular. Y precisamente el profeta Elías, ese gran hombre de Dios. Por eso es que, mis hermanos, todos tenemos flaquezas, todos tenemos debilidades. Cada uno de nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar, porque a veces nosotros decimos: si a mí me tocara eso, ¿yo qué va a hacer? Yo no me voy a rajar, yo no voy a temblar, yo no me voy a amedrentar.
Usted no sabe cómo puede reaccionar ante una situación así. Este hombre era un hombre valeroso. Elías, imagínese tener el valor, la valentía de enfrentarse con 850 profetas y una mujer lo hizo temblar. Sí, y el mensaje de una mujer fue suficiente para que Elías cayera bajo la, hermano amado, bajo la cárcel de la angustia, del temor, del miedo. Porque la palabra dice de que Elías se fue a meter a una cueva también. Lo mismo que está pasando con David, pero en escenarios diferentes. Mis hermanos, Elías se va a meter a una cueva, cae en un estado de miedo, cae en un estado de pánico por las amenazas de Jezabel. Y quizás cada uno de nosotros en algún momento podríamos, nuestra alma podría ser encarcelada como resultado de alguna situación, alguna vivencia que podríamos estar atravesando. Por eso en esta noche esta palabra estamos comunicándola, porque necesitamos que si bajo cualquier circunstancia de la vida nosotros nos sentimos que nuestra alma está encarcelada o bajo prisión por el escenario o el ambiente que estamos viviendo, yo le digo, permita que Dios abra las puertas de esa cárcel en donde se encuentra su alma. Porque el alma de Elías había caído bajo la prisión precisamente del miedo, del temor. Elías se dejó influenciar por el mensaje de esta mujer y cayó bajo ese temor, bajo ese miedo. Yo no sé si en algún momento usted puede darle lugar al miedo, al temor como resultado de esas malas noticias, pero ¿sabe qué la palabra dice? La palabra dice en el Salmo 112, me parece que es, hablando acerca, porque habla de la bienaventuranza del varón. Dice, no tendrá temor, dice, de malas noticias. No tendrá temor de malas noticias. Veamos, yo creo que es el Salmos 112, verso 7. Leamos por favor, Isaí. Oiga, dice, no tendrá temor de malas noticias. Oiga, su corazón está firme, confiado en Jehová. Por eso no importa qué tipo de noticias. Si en algún momento puede ser una noticia médica, si en algún momento puede ser una noticia, mi hermano amado, de una llamada inesperada. Independientemente de lo que pueda ser, no permita que una noticia negativa o que sea contraria le pueda encarcelar su alma bajo esa prisión, mi hermano amado, del temor, del miedo, de la desesperanza. Porque Elías fue encarcelado precisamente en esa prisión. Por eso él se fue a encuevar. Él se fue a meter a una cueva, huyendo de las amenazas de Jezabel. Y claro, tal como lo estamos hablando, quien no ha vivido una situación así, no sabe realmente lo que se experimenta, porque no es lo mismo contarlo a vivirlo. No es lo mismo contarlo a uno haber experimentado que alguien realmente lo persigue o recibir la amenaza de muerte de alguien. No es nada agradable, mis hermanos. Causa temor, causa miedo, pero la promesa ahí en el Salmo 112, verso 7 dice, no tendrá temor de malas noticias, porque ¿qué dice? Su corazón está firme, dice, confiado en Jehová. ¿En quién está puesta su confianza? Nosotros no dependemos de las malas noticias. Nosotros dependemos del Dios Todopoderoso. Por eso no importa el escenario, no importa el momento, no importa la situación. Usted no permita que su alma pueda ser encarcelada. Usted permita que su alma pueda ser libre y que el enemigo de ningún momento le pueda aprisionar su alma. Porque ese es el propósito de Satanás. Por eso, de algún modo podríamos mencionar, tanto Saúl como Jezabel están llevando a cabo el trabajo de Satanás para querer ver bajo prisiones, encarcelados
a estos dos hombres que acabamos de mencionar, tanto a David como a Elías. Pero David desesperadamente quería salir de esa situación, de esa condición. En el caso de Elías, lamentablemente, él huyó, él se desesperó y él ya no quiso regresar. Todos, como bien lo estamos mencionando, todos vamos a reaccionar de una forma diferente. Y no podríamos decir, que Elías tan miedoso, que Elías tan nahuilón. No, es que nadie, mis hermanos, nadie puede saber lo que se vive hasta no pasar por ese momento o estar en los zapatos de la persona. Pero lamentablemente hay almas, mis hermanos, de personas que se encuentran bajo esas cárceles. Por eso Dios quiere romper cárceles. Dios quiere abrir cárceles, mis hermanos, almas que se encuentran encarceladas, porque así como el Dios Todopoderoso al que usted y yo servimos, si Dios tuvo poder para abrir cárceles literales, ¿cómo no va a poder abrir cárceles espirituales? Si en el capítulo número 12 del libro de los Hechos, la palabra nos enseña que a Pedro, el rey Herodes, lo había tomado como rehén. Y lo había tomado nada más y nada menos que para matarlo. Ya habían matado a Jacobo, hermano de Juan. Y ahora han tomado como rehén, como prisionero al apóstol Pedro. Y dice la palabra que esa misma noche el rey Herodes pensaba sacar a Pedro para volarle la cabeza. Y será algo glorioso, algo extraordinario. Dice la palabra de que a Pedro, imagínense, nada más y nada menos que lo habían custodiado. Dice ahí la palabra, no, pero más anteriormente dice que era custodiado de cuatro. ¿Cómo es que dice ahí? Pero anteriormente leamos, porque dice que en total eran 16. Cuatro grupos de 4 soldados, imagínense. O sea, Pedro estaba siendo custodiado como de aquellos presos de pesos pesados. Era custodiado por 16 hombres. Y posiblemente esos dos más que estaban cerca de él. El asunto es que la palabra nos enseña que el Señor envía a su ángel. El Señor envía a un ángel a despertar a Pedro. Pedro estaba encadenado. Y aparte de haber sido atado con cadenas, dice la palabra que tenía grilletes o cepos en el pie. Esas bolas que en la antigüedad se le ponían a las personas. Es decir, para que Pedro pudiera liberarse era que casi imposible. O burlar la guardia de 16 hombres. Era casi que imposible. Pero Dios envió a su ángel, dice la palabra, y despertó a Pedro y las cadenas le fueron rotas. Y dice la palabra de que Pedro se encontraba en la cárcel de más adentro. Y dice la palabra de que celda a celda comenzaron a abrirse. Celda a celda comenzaron a abrirse y Pedro cruzaba una puerta, cruzaba la otra hasta poder salir en la parte de atrás. Y dice la palabra de que Pedro pensó que era una visión lo que veía, hasta que vio que todo era una realidad. Ahora, digo esto y cito precisamente el capítulo 12 del libro de los Hechos, porque si Dios tuvo poder de abrir cárceles físicas, ¿cómo no va a poder abrir cárceles espirituales? ¿Cómo no va a poder Dios sacar almas que se encuentran bajo esas cárceles, bajo esas prisiones en donde el enemigo muchas veces nos quiere tener atados? Ahí estaba el enemigo, en ese caso utilizando a Jezabel para atemorizar y meterle miedo a Elías. El propósito de Dios, mis hermanos, y el diseño de Dios es que usted y yo no nos encontremos atados bajo una cárcel.
El propósito de Dios no es que usted se encuentre encarcelado, sino que la palabra dice que Dios vino a libertar a los cautivos, a los presos, dice la palabra, darles que apertura de las cárceles. Dios quiere abrir cárceles de hombres y mujeres que pudieron haber estado bajo prisiones. Por eso en este tiempo yo le digo, en el nombre de Jesús, no permitamos que ante las amenazas o ante cualquier situación que podamos vivir, nuestras almas puedan ser encarceladas. Estamos viendo hombres de Dios como lo fue Elías, que permitieron que su alma fuera encarcelada. Encarcelada, mis hermanos, a través del miedo, a través del temor. Podemos ver en el capítulo número 1 del primer libro de Samuel a otro personaje siendo encarcelado, y es precisamente Ana. ¿Recuerda usted la condición tan contraria en la que se encontraba Ana? Una mujer que su alma se encontraba bajo la cárcel de la depresión. Hay personas que manejan un estado emocional bastante depresivo. Hay personas que cualquier cosa se las trae abajo, su estado anímico, y entran en un estado de depresión que nada les consuela, nada les hace entrar en razón. Ana tenía la fortuna, como muchas de ustedes, hermanitas, tenía un gran esposo. Sí, tenía un excelente esposo. Elcana, dice la palabra, que la amaba y le daba un trato especial. A pesar, por supuesto, de que tenía a la otra, ¿verdad?, a su Penina ahí. Pero la palabra dice que Elcana como esposo, porque Elcana le dice: no te preocupes, Ana, ¿no te soy yo mejor que qué le dice? Que 10 hijos. Ahí le dice Elcana. Porque Elcana como esposo era un excelente esposo. Yo no sé cómo se cataloga usted como esposo. ¿Cómo se catalogan, hermanitos? Usted, hermanita, ¿cómo calificaría a su esposito? Así estoy viendo algunas que están haciendo. ¿Cómo califica usted a su esposito? ¿Considera que es un excelente esposo? ¿O dice, por qué? Quizás, no, yo no creo que nadie se lamente, ¿verdad? Yo bendigo a Dios por la esposita que Dios me dio. Pero hay algunos que quizás se pueden arrepentir. Pero Elcana era un excelente esposo y trataba de consolar a Ana. Pero Ana se encontraba frustrada, deprimida. Su estado de ánimo estaba por los suelos. No había absolutamente nada que la consolara. A pesar de que dice la palabra de que Elcana le daba una porción especial a Ana. No solamente le daba un trato especial, sino que para cualquier asunto la favorita era Ana. Pero Ana no miraba nada de eso como resultado de su estado de ánimo. Ella se encontraba en esa cárcel de la depresión, hermanos, de la frustración, como resultado de no poder dar a luz. Pero tal como David está clamándole a Dios: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, dice la palabra que también Ana llegó el momento en donde ella quiso romper con esa condición. Ella quiso salir de esa cárcel en la que se encontraba. Y dice la palabra de que un día ella se fue al templo, ella se fue a la casa de Dios, ella se fue a meter nada más y nada menos que con el Todopoderoso. Y ella dice la palabra de que con amargura de alma, imagínense bajo qué condición se encontraba esta mujer. Había amargura en su corazón. Hay muchas personas que el enemigo las quiere tener atadas, las quiere tener bajo cárceles, mis hermanos, bajo prisiones, porque el enemigo sabe que mientras nosotros estemos en esa condición, Él nos tiene seguros. Pero ese no es el propósito de Dios. Por eso es de que el Señor a cada uno de nosotros nos ha llamado a libertad, mis hermanos.
Usted no permita de ningún modo encontrarse en ningún tipo de cárcel, porque hay varios tipos, y por eso estamos mencionando diferentes escenarios de personas que se encontraban en cárceles distintas. Esta mujer se encontraba en un cuadro bastante difícil. Y yo me imagino, Yami, que desde la psicología debe de ser, hay que trabajar bastante fuerte a una persona con síntomas depresivos, ¿verdad? Y en su momento es bien trabajoso, mis hermanos. A veces hay personas que se acostumbran tanto a estar bajo ese estado de ánimo depresivo. Porque hay algunas personas que no solamente se acostumbran a estar en ese estado de ánimo depresivo, sino que por otro lado se acostumbran también, ¿sabe qué? A llamar la atención. Se adaptan tanto a ese estilo de vida. Y a veces es bien difícil sacar a una persona en esa cárcel en la que se encuentra. Pero tal como estamos diciendo, para Dios no hay nada difícil. Por eso el deseo ferviente que debe de haber en cada uno de nosotros es, como David, saca mi alma de la cárcel. Yo no sé si estoy hablando o alguien de los que me escuchan en esta noche podría estar atravesando algún tipo de cárcel, pero en esta noche yo le digo, para Dios no hay nada imposible. Así como ese Dios maravilloso abrió cárceles físicas, tiene el poder de abrir cárceles espirituales para la gloria de su nombre. Ese mismo Dios al que nosotros servimos tiene poder, porque esta mujer Ana, ahí en el capítulo 1 de primer libro de Samuel donde nos encontramos, esta mujer dice que va al templo, va a la casa de Dios y va a hablar con el Todopoderoso. Y dice la palabra de que aquella mujer comienza a sacar toda la amargura de su corazón, toda la amargura de alma que había en lo profundo de su ser. Y aquella mujer dice que después de haber llorado con amargura de su corazón, su alma fue libre. Aquella mujer que se encontraba en un estado depresivo, que dice la palabra que no quería comer, porque no comía. Una persona con esos síntomas no quiere saber de nada. Si en algún momento la sacan a pasear, no disfruta del viaje. A una persona con estado depresivo le pueden dar cosas bonitas, nada le complace, nada le alegra, nada le hace feliz. Todo lo ve feo, todo lo ve negativo, todo lo ve contrario. Pero Ana, después de atravesar esa condición negativa de frustración, de depresión, después de haber derramado su alma delante del Todopoderoso, su alma fue libre. Yo no sé si encontramos ese texto donde dice la palabra. Es que no, solo dime qué texto es. 1:18. Vea primer libro de Samuel capítulo 1 y verso 18 dice la palabra. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fue la mujer, dice, por su camino y comió. Y oiga, y no estuvo más triste, dice la palabra. Aquella mujer fue libre, salió de esa cárcel. Su alma, mi hermano amado, salió de esa cárcel en donde se encontraba. Por eso no permita que su alma pueda estar encarcelada bajo cualquier situación. Porque Dios, mis hermanos, quiere hacernos libres. Él nos ha llamado a libertad. Por eso el propósito y el diseño de Satanás es cautivarnos. El propósito de Satanás es atarnos, pero el diseño de Dios es que podamos ser libres para la gloria de su nombre. Vayamos por favor al libro de Lucas capítulo 8 versículo 26, porque aquí se encuentra de una forma literal lo que Satanás hace con aquellas personas que le dan lugar al diablo. Aquí se nos habla precisamente del endemoniado gadareno. Capítulo 8 de Lucas y versículo 26. ¿Cómo hace falta la pantalla, verdad? Bueno, a mí me hace falta, a ustedes no, porque ahí la ven, pero aquí me hace falta. Pero dice el verso 26: y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, dice, vino a su encuentro
un hombre de la ciudad, ¿qué dice su Biblia? Oiga, endemoniado, ¿qué dice? Desde hacía mucho tiempo. Desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcros. Y al ver a Jesús dice que lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba, dice, al espíritu inmundo que saliese del hombre. Pues, ¿qué dice nuevamente? Una vez más dice, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Imagínense, un hombre que también se encontraba bajo, mis hermanos, prisiones. Un hombre que se encontraba en un cautiverio bastante terrible y que hacía, dice, mucho tiempo. Por eso, mi hermano amado, no permitamos que nuestra alma pueda estar encarcelada. Dios, el diseño de Dios es que seamos libres. Él vino a libertar a los cautivos. Por eso Isaías 51 o 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, dice la palabra, apertura de la cárcel. Dios ha venido a libertar a los cautivos. Por eso no es posible que un cristiano, que un hijo de Dios, una hija de Dios, pueda encontrarse su alma en la cárcel. No es posible, mis hermanos amados, que puedan haber cristianos con almas encarceladas. Por eso, si su alma ha estado bajo cualquier escenario de esclavitud, permita ser libre. Permita que el Señor le haga libre. Si usted siente que hay algo que le ata, permita que esas cadenas sean rotas. Permita que esas cadenas se rompan en el nombre de Jesús. Pero no, mis hermanos amados, consintamos el poder estar en cautiverio, el poder estar en prisión. No permitamos que pueda haber algo que nos ate, porque Dios nos ha llamado a libertad. Por eso el deseo desesperante de David era: saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Yo no sé cuántos bendecimos a Dios en esta noche, pero Él nos ha venido a libertar. Él ha venido a libertar a los cautivos. Y Él un día nos libertó para la gloria de su nombre. Yo no sé en qué cárcel se encontraba usted en otro tiempo, pero lo interesante es saber que en este tiempo el Señor nos ha hecho libres para la gloria suya. Y si por alguna razón hubiese alguien que todavía siente que su alma se encuentra encarcelada, pídale a Dios. Así como David lo decía en el Salmo 142. Y versículo 7, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. David estaba cansado ya de estar viviendo esa vida de persecución, esa vida de andar de un lugar a otro huyendo. Él quería ser libre de ese escenario y Dios le concedió el deseo de su corazón. Por eso, si usted siente que hay algo que le ata, clámele a Dios, pídale al Señor. Y yo le aseguro de que el Señor es poderoso para liberarle. ¿Qué le parece si oramos y damos gracias en esta noche? Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor amado, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aquí estás tú, Señor amado, y tú nos has llamado a libertad. Y hoy proclamamos, Señor amado, en cada hogar, en cada familia, a un pueblo libre. A un pueblo libre de opresiones, libre de influencias. Proclamamos familias, Señor amado, libres de cautiverios, libres de ataduras, libres de cadenas, libres de opresiones. Hoy, Señor amado, ministramos tu palabra para que puedas visitar cada hogar, cada familia. Y si por alguna razón hay algo que quiere atar, si por alguna razón hay algo que quiere atemorizar, infundir miedo, temor, inseguridad, depresión, frustración, algún pensamiento de derrota a alguno de tus hijos,
En esta hora, en el nombre de Jesús, oramos y quebrantamos toda obra del maligno. Quebrantamos y derribamos toda obra de Satanás. Tu palabra dice, Señor amado, que con justicia seríamos adornados y estaríamos lejos de opresión, porque no temeríamos de temor y porque no se acercaría a nosotros. Hoy nosotros, Señor amado, ministramos esta palabra a tu pueblo, a tus hijos, y te pedimos, Señor amado, que puedas hacer libres a aquellos que todavía se encuentran bajo alguna atadura del maligno. Haz libre a aquellos, Señor amado, que todavía se encuentran atravesando sus almas, Señor amado, bajo alguna cárcel. Libértales, rompe las cadenas, rompe las ataduras, destruye toda obra del maligno. Y Señor amado, trae libertad a nuestras vidas, trae libertad a nuestros hogares, trae libertad a nuestras familias, para la gloria de tu nombre. Ya no somos más esclavos de Satanás, ya no somos más esclavos del maligno. Señor, gracias porque tu palabra dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hoy así nos declaramos, y así declaramos a tu pueblo, un pueblo libre para buscarte, un pueblo libre para servirte, un pueblo libre para alabarte, para la gloria tuya. Gracias te damos por tu palabra. Prospérala en nuestros corazones. Así oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.